Vamos a agradecerle al ministro de Educación de la Nación que nos va a dedicar unos minutos para poder charlar con él, que seguramente por ser no hace esta temperatura. Nicolás Trota, bienvenido a Radio Voz. María Laura Pacero, Luis Ventos y Leandro Elizondo los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, bienvenido al frío de la ciudad de Tandil. Cuando quiera, venga, pero con un abrigo. Una hermosa ciudad. Hace varios años que no voy, pero he pasado algunos días de descanso recorriendo esa linda ciudad. Bueno, cuando quiera, bienvenido será, pero no en invierno, porque hace mucho frío. Bueno, ministro, la verdad que a todo el gabinete le ha tocado una cuestión rarísima, que es esto de asumir e inmediatamente tener que asumir una pandemia de estas características y tener que readaptar todo lo que uno quizá tenía pensado, planificado, y tener que entender en el mismo momento que actuar, porque la verdad que nos sorprendió a todos, ¿no? Sí, creo que nos sorprendió a todos los argentinos, ¿no? Creo que son momentos difíciles para toda nuestra sociedad. El impacto de la pandemia en términos globales es muy fuerte y nuestro gobierno asumió con una agenda que implicaba reconocer que este 2020 iba a ser un año repleto de dificultades, de complejidades, pero hoy a la distancia todas esas complejidades parecen mucho más sencillas las que tenemos que transitar hoy en día, porque a pesar del despliegue de medidas por parte del Estado en todos los campos de las políticas públicas, se siente el cimbronazo de una pandemia en una Argentina que venía transitando en términos objetivos 2 años de recesión económica. Sí, claro. Y en el mientras tanto, planificar todo lo que vino después, teniendo tantas realidades diferentes, porque no solamente Capital del Gran Buenos Aires, el AMBA, es diferente a la provincia de Buenos Aires y es diferente al interior. Y después en eso tenés establecimientos educativos públicos de un tipo y de otro, lamentablemente, se suman los privados, en algo tan fundamental como fue un ciclo lectivo y que allá cuando por marzo algunos decían, bueno, las clases no van a volver hasta agosto, parecía era imposible que no volvieran. Bueno, la realidad es que ya estamos en agosto, las clases no han vuelto y administrar tantas preocupaciones de tantas realidades diferentes debe ser muy complejo de definir. Sí, creo que hemos establecido un orden de prioridades, ¿no? La primera es garantizar el cuidado de la salud de nuestra comunidad educativa, ¿no? Por eso la decisión de volver a las aulas en un país tan extenso como vos describís, con realidades tan diversas, implica momentos distintos. Digo, hay provincias que están proyectando el regreso para el mes de agosto, sostenerse el bajo o nulo nivel de circulación, ¿no? Provincias que hace semanas largas que están transitando esta nueva normalidad, que ha implicado que estén abiertos restaurantes y bares, encuentros familiares, práctica de deporte. Entonces es mucho más natural el regreso a lo que es las aulas, la escuela. No es la situación de la región metropolitana de Buenos Aires en ese sentido, ¿no? Y nuestra segunda prioridad, luego de cuidar la salud, es garantizar la continuidad educativa y pedagógica en un país profundamente desigual. Y ahí vemos a maestros, maestras, profesores con enorme esfuerzo que han llevado adelante esa tarea de encontrar caminos que permita llegar a sus estudiantes, ¿no? Y hoy estamos trabajando en ese regreso seguro al aula, en todo lo que debe ser la reorganización de este ciclo lectivo para garantizar aprendizajes y articularlo con el 2021 y, de ser necesario, con el 2022. Ministro, mucho gusto. Luis Ventos. Esa descripción que usted hace tiene una característica que es, hay 9 provincias que están en condiciones aparentemente de retomar después del receso escolar. Las otras provincias obviamente con matices y nosotros en la provincia de Buenos Aires también con matices, claro, porque tenemos el AMBA, si bien lejos en términos de kilómetros, 350 kilómetros Tandil, lo cierto es que el vínculo es permanente, la comunicación es permanente. ¿Cuál es su mirada con respecto a qué puede pasar en el interior de la provincia de Buenos Aires o qué debiera pasar si se habló en el Consejo Federal al respecto? Sí, la decisión final de regreso en el caso de la provincia de Buenos Aires es del gobernador Kicillof. Y es claro que hay realidades diferentes en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más allá que cualquier regreso se vincula a la aplicación de protocolos que garanticen disminuir a la máxima expresión la posibilidad de contagio. Claro. Y es ahí donde el primer elemento es la circulación diversa que hay. No es lo mismo la región metropolitana
que gran parte del resto del territorio que está en una fase 5, y es ahí donde uno vislumbra un regreso en un momento diferente al que va a poder regresar la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires a las clases. Hoy hay 9 provincias que a partir del 3 de agosto, en algunas de ellas, están comenzando a regresar maestros. El 10 de agosto están comenzando a regresar los estudiantes en las localidades pequeñas, ir de las localidades más pequeñas a las ciudades medianas y grandes de cada una de esas provincias. Las provincias de la Patagonia proyectan el regreso, sostenerse el bajo nivel de circulación que tiene gran parte del territorio, salvo algunos departamentos de la provincia de Río Negro y de Neuquén, en el mes de septiembre a las clases. Bueno, y esos son pasos que tenemos que ir dando, y a partir de allí reorganizar los ciclos lectivos, porque sabemos que también la promoción de este año va a ser extraordinaria. No se va a promocionar todo el grado, se va a promocionar la parte del grado que hemos logrado garantizar esos aprendizajes a nuestros chicos y chicas. Uh-huh. Ministro, en ese tramo de calificación o de certificación de saberes, los últimos años del primario, del secundario, son los que en muchas oportunidades tienen la pregunta de decir, bueno, ¿cómo se finaliza un ciclo? ¿Cómo pasa otro ciclo? Ni hablar aquellos que, por ejemplo, ingresen a las universidades. ¿Está contemplada una posibilidad de tratamiento diferencial para esos últimos años, tanto los 2 últimos años de primario y secundario? No, por supuesto. Ahí nosotros queremos poner el foco, ¿no? En lograr que regresen lo antes posible a las aulas, a la escuela de manera presencial. Y ahí va a montar una reorganización general también poniendo el foco en ellos, ¿no? Y ahí va a implicar mucho más diálogo y articulación, con fuerte responsabilidad, por supuesto, de provincia y Estado Nacional entre los niveles, principalmente entre el primario y el secundario, ¿no? Y entre la educación inicial y el primer grado. Y así donde nosotros hay un grupo de estudiantes que no vamos a tener el año próximo, son los que están terminando el secundario, proyectamos un módulo específico, presencial, a comienzos del 2021, ¿no? Febrero, marzo, abril, para garantizar el cierre de los 14 años de educación obligatoria, y al mismo tiempo venimos conversando con las instituciones de educación superior, universitaria y terciaria, para que parte de ese proceso se lleve adelante en esas propias instituciones. Claro, porque ahí también, si bien se entiende el concepto el porqué, que está muy bien, querer recuperar quizá en ese periodo lo que no se pudo hacer este año, también empieza a tallar el problema edilicio, porque me imagino que los chicos a las escuelas no pueden volver porque ya hay otras camadas que están ocupando sus lugares. Se va a hacer es lo que estaba usted diciendo, charlando con unidades terciarias y universitarias para que se pueda hacer ese proceso de readaptación en estas instituciones. Para los chicos que vayan a instituciones superiores, los que no vayan vamos a tener que trabajarlo en sus propias escuelas. Bueno, todo eso está en diagrama, en estudio, porque todavía nos falta un elemento central. ¿Cuándo van a volver los chicos físicamente a la escuela? Donde sabemos que van a ser momentos distintos. Y ese momento diferente de regreso implica un abordaje diferente, ¿no? Con un concepto básico, que es garantizar esos aprendizajes, y para eso tenemos que buscar todas las soluciones en un momento excepcional, ¿no? Es excepcional no solo por la pandemia, sino por supuesto por el hecho que no podemos ir a la escuela, pero los chicos siguen haciendo un enorme esfuerzo para aprender, como lo realizan los docentes para enseñar a la distancia, y remarcando también que no se aprende lo mismo en casa de lo que se aprende en la escuela, ¿no? Entonces también impacta en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ministro, lamentablemente nosotros con mi compañero somos de una generación a donde, por ejemplo, acá en Tandil no había diferencia si uno iba a una escuela pública o a una escuela privada, porque el nivel de educación era exactamente el mismo, y lamentablemente en algunos casos, por la cantidad de días que se cursa en algunos lugares, en los privados y en los públicos, con las medidas de fuerza muchas veces tienen cantidad menor de días de clase. En este caso, por el uso de la tecnología, ¿ustedes están evaluando si van a dejar secuelas entre aquellos que tienen la posibilidad de una escuela pública y a una escuela privada? Sí, el corte no es escuela de gestión estatal y escuela de gestión privada, ¿no? El corte es socioeconómico generalmente, ¿no? Porque inclusive en aquellas localidades donde
la realidad implica que la inmensa mayoría de los estudiantes van a las escuelas de gestión estatal. El impacto uno lo ve en que van a ser aulas más heterogéneas según la realidad socioeconómica de cada familia, la realidad también de la trayectoria de los adultos del hogar en acompañar a los más pequeños en este desafío de aprender desde el hogar. Y por supuesto que eso va a demandar un despliegue de políticas focalizadas, específicas, para acompañar a todos estos chicos en el marco de un desafío de un sistema educativo que venía con enormes complejidades, porque la escuela nunca está disociada de la realidad social, ¿no? De la realidad económica que transita la Argentina. Cuando un país está inmerso en una crisis social, como ocurría previo a la pandemia y se profundiza por la pandemia, eso por supuesto impacta en nuestra escuela, impacta en los aprendizajes de nuestros chicos y nuestras chicas, porque impacta en sus familias, impacta en su calidad de vida, y es ahí donde tenemos una enorme responsabilidad para una respuesta acabada a esa multiplicidad de realidades. Usted habló que en la provincia de Buenos Aires, estamos sentando y obviamente nos queremos meter un poco en nuestra realidad, va a definir mucho el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ustedes me imagino que estarán hablando desde Educación de la Nación con el gobierno de la provincia en cuanto a protocolos, modalidades, y ahí se presentan también una diversidad de posibilidades importantes. No, por supuesto, ¿no? Y venimos trabajando mucho con la provincia, los protocolos que se aprobaron hace más de 2 semanas por manera unánime entre Estado Nacional, las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, son de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino, ¿no? Y en eso venimos trabajando, por supuesto, con el gobierno de Axel Kicillof para intentar generar lo antes que se pueda un regreso seguro a las aulas, ¿no? Nos une con el gobernador y con su ministra Agustina Vila el compromiso de priorizar el cuidado de la salud de toda nuestra comunidad. Ahora, estuve viéndolo al protocolo aprobado y incluso hablando con docentes e instituciones, y es bastante complejo porque se abren muchas aristas. Por ejemplo, nuestra compañera dice acá, María Laura dice, sí. Y si yo o un padre no quiere que su hijo vuelva a la escuela, ¿cómo se va a hacer? Bueno, se tendrá que filmar, va a ser presencial. Ese es uno de tantos ejemplos, mitad ¿no? Zoom, mitad presencial, porque hay muchas. ¿Qué tal, ministro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hay muchas familias que viven con adultos mayores, muchos de los chicos, y también un oyente lo preguntaba, ¿qué hago? ¿Lo mando? ¿No lo mando? Claro. Bueno, es ahí donde hay muchos chicos, inclusive directamente los propios niños y los docentes que están en grupos de riesgo, que no van a poder ir físicamente a la escuela, ¿no? Y para con ellos vamos a tener que también profundizar todo el proceso de aprendizaje desde el hogar o de enseñanza de los maestros en este caso, porque pasamos a la etapa donde vamos a tener que acreditar esos aprendizajes, ¿no? Lo que claramente en el marco de una pandemia es obligatorio es el derecho a la educación, ¿no? Lo que tenemos que buscar son los distintos caminos vinculados a la presencialidad y a la no presencialidad, ¿no? Aquellos chicos que no puedan ir a la escuela, ya sea porque están en grupo de riesgo, por una decisión de los padres, que nadie puede juzgar a un padre o una madre por el temor que implica una pandemia. Tenemos que ser conscientes que se va a tener que institucionalizar, ¿no? Con mucho compromiso de esa familia estos aprendizajes para que el niño pueda luego acreditar esos aprendizajes en vínculo, ¿no? Con la escuela. Y es ahí donde no podemos hablar de Zoom, porque no es el Zoom lo que reemplaza a la escuela. Vamos a tener que institucionalizar en esta realidad tan diversa de realidades sociales y económicas esos procesos que permitan acreditar los aprendizajes. Uh-huh. Ministro, cuando usted señaló hace algún tiempo atrás, ya bastante, que se iba a respetar el calendario en agosto con el receso escolar, en julio, que las vacaciones de verano van a tener su fecha, muchos mirábamos, me incluyo, como diciendo, quizás se está adelantando, y usted decía, no, pero no hay dimensión de lo que es el esfuerzo del sistema educativo, tanto desde el dictado por parte de los docentes, la gestión, como de las familias también, que tienen muchas veces recursos tecnológicos y tienen que compartirlo, y evidentemente mucho no se contempla, pero tomando ese caso y confirmando lo que usted decía, preguntándole si confirma que efectivamente las vacaciones de verano serán vacaciones de verano, ¿se toma dimensión de lo que significa esta experiencia virtual forzada que está teniendo la educación? Sí, virtual y a distancia, ¿no? Distancia, porque claro, no todos tienen acceso a tecnología, ¿no? Y cada día que pasa, más allá que no es una decisión exclusiva de nuestro ministerio, sino vamos a tener que consensuarla con todas las jurisdicciones,
yo creo que no es necesario modificar el calendario escolar. ¿Por qué? Porque cada día que pasa se complejiza aún más el desafío que tenemos por delante. No se resuelve con 3 semanas más de clases. Digo, va a ser una reorganización general, ¿no? Porque el impacto va a ser muy profundo, ¿no? Y hay que sostener este esfuerzo, y que sería contradictorio decir que vamos a modificar el calendario y con eso resolver un problema tan complejo que tenemos por delante, ¿no? Y creo también, y lo sigo sosteniendo, que este momento tan único, tan excepcional, de tanto impacto psicosocial para toda nuestra comunidad, también va a demandar un proceso de recuperación a partir de lo que puede ser las propias vacaciones. Quienes somos padres, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, y vemos en esta semana que nuestros hijos no tienen clase, ¿no?, que van por una semana de receso, sabemos lo duro que ha sido estos 4 meses en nuestros hogares, ¿no? Y que esta semana también es muy importante para descansar. Imagínense lo que va a ser sostener, ¿no?, una vuelta a la escuela, el propio hecho de seguir aprendiendo en el hogar. Entonces nosotros ahí queremos focalizar en lo que va a ser la necesaria reorganización de los ciclos lectivos en diálogo de este 2020 con el 2021 y el 2022 de ser necesario. Cuando usted hablaba de los alumnos que terminan el último año del secundario y esa recuperación que se intentará en los primeros meses del año siguiente, el 2021, ¿cómo se va a compensar con el resto del alumnado que también claramente no va a estar este año? Es un año que los alcances van a ser mucho menores de lo esperado o de lo pactado anteriormente. ¿Cómo se imaginan ustedes para ponerse al día con la currícula o con todo lo que tiene que aprender cada uno en su año, ¿no? Bueno, es la reorganización. Un niño que pasa a 5º grado va a empezar el año con lo que le quedó pendiente de 4º grado, ¿no? Y ahí va a ser toda una propuesta curricular y pedagógica distinta, ¿no? Y eso implica un desafío para nuestro sistema educativo, la articulación inclusive entre la escuela primaria y la escuela secundaria, entre la educación inicial y el primer grado. Bueno, eso no solo lo debe transitar nuestra escuela, sino más del 80% de los países del mundo que tuvieron que suspender en algún momento la concurrencia física al aula. Claro. Bueno, y en eso estamos trabajando, dialogando con todos los actores del sistema educativo, inclusive a partir de la regulación o reglamentación del Consejo de la Calidad, que es un consejo que fue creado en el marco de la Ley de Educación Nacional hace 14 años, pero que nunca se había implementado y puesto en funcionamiento. Nosotros lo hemos puesto en funcionamiento y queremos que sea un órgano consultivo que también pueda opinar para garantizar en el marco de la pandemia, más allá de su mirada a largo plazo, pero en el marco de este momento excepcional, las mejores decisiones para preservar la calidad educativa y garantizar la calidad educativa en un país muy desigual como es la Argentina. Ministro, por mi parte, dos preguntas cortitas y no sé si mis compañeros tienen alguna más. Por un lado, una de un oyente que nos dice en lo que se refiere a educación inicial, si tienen pensado quiénes volverían sala de 5, qué están viendo para la educación inicial. Y la segunda consulta que le quiero hacer es si ahora estamos pasando por un momento complicado con la pandemia, sobre todo en el AMBA, y empieza, la provincia de Buenos Aires empieza a complicarse en el interior, que no estaba. Si en algún momento se imaginan que las clases podrían no llegar a empezar de acuerdo a la pandemia, o deberán manejarse con los números que maneje la pandemia también, ¿no? Sí, nosotros estamos estableciendo en las provincias que están regresando, ¿no?, en diálogo con ellos, una prioridad en la mayoría de las provincias, 5º, último año del secundario, según en el caso de la provincia de Buenos Aires, 6º año y 6º grado del primario, y a partir de allí un regreso progresivo que se puede ir sosteniendo, llevándole tranquilidad a todas las familias, y nuestra voluntad es que incluya a todos los grados y los años, tanto de la educación en estos inicial casos, como el primario y el secundario. Discúlpeme, en estos casos nuestra perspectiva es, por supuesto, volver antes de apenas lo permita la salud, a las clases presenciales sin apurarnos, ¿no? Y hay ciertos lugares que claramente no le puedo dar certeza de cuándo va a ser el tiempo, como inclusive decirle que el 10 de agosto se está proyectando el regreso en 14 de los 15 departamentos de la provincia de San Juan, siempre que se sostengan esos 14 departamentos la realidad epidemiológica que están transitando hoy. No vamos a dudar ni un instante en retroceder en alguna decisión si esa decisión implica
cuidar la salud de nuestra comunidad educativa. La modalidad sería que vuelvan las aulas divididas en dos, lunes y martes un grupo, jueves y viernes el otro, y el miércoles se desinfectaría, ¿es así como están viendo? No, en principio estamos planteando un regreso por bloques semanales, ¿no? Y sería un aula dividida en dos o en tres, según la dimensión de cada aula, ¿no? Y una semana un grupo, la semana siguiente el otro, la semana que está en el hogar con un dossier de actividades, recursos para seguir aprendiendo en la casa, y la desinfección es día a día. Cada vez que se terminan las clases hay que desinfectar el aula. Está. Y perdón, que esta oyente nos había consultado sobre la educación inicial. ¿Qué es lo que están viendo? Si volverían a ser de 5 también. Vamos a empezar por fin del secundario, fin del primario, y a partir de allí extendiéndolo. Cada provincia está marcando un camino distinto, pero todos están priorizando los fines de ciclo. Ministro, dos cortitas también por mi parte. Primero, tema universidades. ¿Vuelven, no regresan por las características del alumnado? Por ejemplo, ¿cuál es la información que podemos compartir con una región que tiene universidades? Hace 2 semanas aprobamos los protocolos para un regreso seguro a las aulas de las universidades, con el apoyo unánime del Consejo Interuniversitario Nacional y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. La decisión final la tiene cada rector o rectora a partir de que la máxima entidad sanitaria de cada provincia lo permita, ¿no? Tiene que estar también en fase 5 el territorio donde está la sede de la facultad o de la universidad. Y a partir de allí también le quiero decir que, siendo el nivel educativo más preparado para la virtualización o la educación a distancia, lo que venimos conversando con los rectores y rectoras, que probablemente sean el último nivel en regresar a las aulas, sus clases, pero sí varios ya han regresado ciertas actividades académicas, como son los exámenes presenciales, aplicando todos los protocolos, por supuesto. Y ahora sí, lo último, porque tenemos muchos oyentes que nos están preguntando, y tiene que ver con las universidades. Nos dicen, ¿exámenes finales presenciales en las universidades? Y en todo caso, ¿para cuándo? Algunas ya lo han llevado adelante, Jujuy, Rosario, están en condiciones de hacerlo, siempre y cuando estén en fase 5, y porque el protocolo aprobado es para no clases exclusivamente, es para las actividades académicas, y los exámenes, y la realidad epidemiológica lo permite, tomando todas las medidas que establecen esos protocolos, es posible que se lleven adelante, pero también hay que garantizar la posibilidad que el estudiante lo haga de manera remota. ¿Por qué? Porque en muchas universidades, sus estudiantes, yendo a la Universidad del Centro, por ejemplo, hay muchos de sus estudiantes que a partir de la cuarentena no están en Tandil. Puede ser que estén en otra localidad y no se puedan movilizar. Entonces, más allá que todo lo que sean los estudiantes que están en el radio de Tandil, que puedan ir al examen, hay que garantizarle a todos los estudiantes que están fuera, ¿no? Un estudiante que eligió la Universidad del Centro y puede estar en Córdoba, pueda rendir de manera virtual sus materias, ¿no? Ahí siempre tenemos que tomar, y es un poco lo que hablamos con todas las autoridades educativas de la Argentina, todas las decisiones que sean necesarias para garantizar la continuidad educativa en todos los niveles, ¿no? Y eso implica un enorme compromiso, como también está demostrando nuestro sistema educativo, desde los jardines maternales, que están en enormes complejidades, hasta la educación universitaria. ¿Llegó para quedarse la virtualidad? ¿Va a convivir con lo presencial, o es simplemente un impas para volver a lo presencial en lo educativo, ministro? ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que la tecnología, en términos pedagógicos, es una herramienta positiva, ¿no? Pero también esta pandemia ha reafirmado lo reemplazable del aula y del rol del maestro y la maestra. Como herramienta complementaria, yo creo que es muy útil, pero no es que vamos a estudiar desde nuestros hogares, porque claramente la escuela es lo que permite, ¿no?, un abordaje y un proceso de creación de conocimiento de manera colectiva, que permite abordar esas profundas desigualdades, cuando en términos de nuestros hogares las desigualdades condicionan claramente esos aprendizajes, cuando tenemos que aprender desde casa. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga una buena mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.